¿Cómo estás? Dios te bendiga, te habla Haz y te quiero dar la bienvenida a esta nueva serie de podcasts con la mirada puesta en Jesús. Espero y deseo que el Señor hable a tu corazón y que te sea de muchísima bendición. Bienvenidos. ¿Cómo están? Qué bueno poder volver a encontrarnos una nueva semana, un nuevo lunes. Estamos viendo si modificamos el día de podcasts porque a mí el lunes se me está complicando un poco. Pero yo les voy a ir avisando. El tema es que la rutina, las actividades, las diferentes responsabilidades justo tienen un gran parte de las horas del lunes, entonces pasa que se me complica un poco. Pero bueno, por ahora vamos a seguir esforzándonos. La semana pasada les subí podcasts casi lunes raspando a martes, ya era bastante tarde. Pero bueno, la idea es que una vez por semana nos podamos cruzar y compartir de la palabra de Dios. Por eso hoy quiero hablar de las pruebas, porque la prueba va a pulir nuestra vida de fe, va a pulir nuestra fe como oro, le va a dar brillo cada vez que nosotros superemos una prueba de fe. Entonces pensaba en esta semana de qué podíamos estar hablando y justamente estos días, bueno, como siempre les comparto, esto siempre es fundamentado en la palabra de Dios, pero también tiene un poco de enseñanza teológica y también va a tener de experiencias personales que quizás sabemos que no podemos hacer doctrina de una experiencia personal, pero sí podemos sentirnos identificados y probar diferentes, podríamos decir, para darle un nombre correcto, diferentes métodos que quizás a otros les sirven y de pronto a uno le pueden servir, ¿no? Entonces también tiene de experiencias personales con Dios, porque es fundamental para que podamos crecer. Yo siempre digo que hay personas que a mí me bendicen mucho y de pronto mucho de eso también hace de su experiencia personal con Dios. Así que bueno, hoy quiero leerles un pasaje que amo con todo mi corazón y realmente el Señor ha tratado mucho en mi vida con este pasaje, pero creo que para esta semana viene fundamental. No sé si estás pasando diferentes pruebas que no entendés, que de pronto decís, estaba todo bien, iba todo tan alineado, entre comillas, con la voluntad de Dios, todo estaba saliendo como lo planifiqué, todo estaba saliendo como Dios me habló. Sin embargo, surgieron imprevistos que te están dificultando la confianza, la fe en el Señor. Y esto de depositar nuestra vida en manos de Dios, porque de pronto nos cuesta bastante. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, vamos a leer en traducción lenguaje actual, que me encantó esta versión porque creo que es la que más se asemeja a lo que queremos explicar justamente, y de pronto por ahí en otras versiones tiene otros términos y creo que esta es la que más me gustó. Dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así que, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer todo lo que se les ordene. Y vemos acá que hay una directiva de parte de Dios de poder resistir la prueba hasta el final. El problema es que, como sabemos, Dios vive en el Kairos, que es la eternidad, es atemporal, y nosotros vivimos en el Cronos. Tenemos minutos, tenemos horas, tenemos días, tenemos semanas, meses, años, y es importante entender que en la eternidad de Dios, la voluntad del Señor ya está hecha. Ahora, ¿qué pasa? Esto puede representar un problema para nosotros si no lo comprendemos. No es que es un problema
que en el tiempo cronos todavía no se haya alcanzado de pronto ese llamado, ese propósito, esa promesa que Dios te dio. Eso se vuelve un problema cuando no lo entendemos. Pero cuando entendemos que en la eternidad la voluntad de Dios para nuestra vida ya fue realizada, va a ser mucho más fácil que podamos superar las pruebas de fe, como titulamos este capítulo, Superando las pruebas de fe. Las pruebas de fe nos forman, nos capacitan, nos dan, yo creo que es importante hablar de esto también, nos dan autoridad. Cuando nosotros hablamos de un tema, no necesariamente tenemos que pasar por una situación así. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Si aconsejamos a un padre, no necesariamente necesitamos ser padres. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros vamos a hacer es darle un consejo desde la palabra de Dios. No es un consejo desde mi humana sabiduría o desde mi, de pronto, experiencia personal, sino que en realidad siempre va a estar fundamentado en la palabra de Dios, porque lo que verdaderamente va a hacer que esa persona pueda lograr el objetivo, la meta que tiene, de pronto superar un problema o trabajar en algún mal hábito en cuanto a la educación de los hijos, lo que va a pasar es que necesita de la palabra de Dios, necesita que nosotros podamos brindar un consejo siempre desde el punto de vista bíblico, así que es lo más importante. Ahora bien, decía que si nosotros superamos la prueba de fe hasta el final, vamos a poder ser perfectos, vamos a poder tener sabiduría y de pronto también agrega que vamos a acatar todo lo que se nos ordene. Y qué importante que es que nosotros tengamos una actitud correcta frente a las pruebas de fe. Obviamente, por supuesto, muchas veces te vas a enojar, muchas veces va a ser difícil para vos, muchas veces no lo vas a entender, pero si hay algo que yo aprendí en este tiempo, es que no lo tenemos que entender todo. Y una cosa de pronto es saber que no tenemos que entender todo, y otra muy diferente es verdaderamente vivir sabiendo que no tenemos por qué entenderlo todo. ¿Y a qué voy con esto? Pues quizás parecía un trabalenguas, pero lo que le pasó a Adán y a Eva fue que ellos escucharon esta propuesta, que fue una propuesta tan baja, tan mentirosa como solo puede provenir de Satanás. Y Él les dice, el día que coman de este fruto, serán como Dios. Lo cual fue la mentira más absurda, creo que de toda la historia, porque el ser humano era como Dios. Dios había hecho al ser humano a la imagen y semejanza. Ahora, vemos esta actitud porque Adán y Eva eran muy inteligentes en realidad. Pero ¿qué pasó? Es la actitud, ese orgullo de decir, bueno, voy a ser como Dios entonces. Y cuando nosotros caemos en esto de decir, necesito entender por qué Dios está haciendo esto, por qué Dios me está probando de esta manera, por qué Dios me hace pasar por esto, de pronto exigimos esa respuesta de parte de Dios y quizás Dios no nos da esa respuesta que estamos esperando porque en realidad no tenemos por qué saberlo. O quizás no tenemos por qué saberlo en ese preciso momento, quizás en el futuro lo vamos a poder entender, pero no es la voluntad del Padre que lo sepamos hoy. Entonces, pensaba en esto de que para superar las pruebas de fe es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Qué tiene? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es que sí, porque el Espíritu Santo siempre, te va a hablar de sus promesas. Siempre te va a decir, mira que lo que está pasando ahora no tiene nada que ver con lo que yo dije. Es decir, aunque vos tengas que pasar por esto y de pronto te tomó de sorpresa, de pronto vino sin avisar, pero yo estoy trabajando algo en vos que es necesario trabajarlo hasta que llegues a alcanzar esa promesa que yo te di. Entonces, la actitud que vamos a tomar frente a la prueba de fe va a ser fundamental. Yo siempre digo que sí nos puede pasar que nos enojemos, que hagamos berrinche, aunque no es lo ideal, pero muchas veces lo hacemos,
Porque muchas veces, Dios, pero no puede ser, pero ¿cómo? ¿A mí? ¿Yo? ¿Qué hice? Y capaz que no hiciste nada, pero Dios está viendo algo en tu corazón porque Dios conoce los corazones. Dice Proverbios que Él pesa los espíritus. Entonces muchas veces nos creemos buenos, pero de pronto hay que trabajar ciertas áreas de nuestra vida, malos hábitos, malas actitudes, la soberbia, la falta de humildad, de pronto también la envidia, la codicia. Son pecados que están ahí muchas veces y nosotros, como decimos ahora acá en Argentina, fingimos demencia. Pero el Espíritu Santo no finge demencia frente a lo que nosotros tenemos guardado en nuestro corazón. Su palabra dice que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, de pronto si nosotros estamos en el materialismo, en lo que necesitamos, en lo que yo quiero, en que la gente me vea bien, ahí va a estar nuestro corazón. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios como un tesoro precioso, eso es lo que va a ayudarnos a crecer espiritualmente, a superar las pruebas de fe. Y justamente estos días me pasaba que estaba en una mezcla de emociones. Fue una de esas semanas difíciles donde me impacta ver cómo Dios siempre nos puede llegar a sorprender. Y yo digo, bueno, que nunca me deje de impactar, la verdad, porque el Señor, eso me hizo entender que qué precioso es ver que Él no trabaja con todos de la misma manera. Qué precioso es saber que Él se toma un momento en la eternidad para trabajar en mi vida personal y no está haciendo lo mismo con todos, sino que Él nos ama tanto que dedica momentos en la eternidad para poder trabajar en nosotros, para poder ayudarnos a desarrollarnos, a crecer, a poder impactar a los otros con la fe. Entonces, muchas veces vemos personas de fe y decimos, bueno, yo quiero ser así, yo quiero orar por alguien y que esa persona se sane, yo quiero que ir a predicar y que ocurran cosas milagrosas, señales, prodigios para los que no creen y necesitan creer. Y yo quiero ser usado por Dios y yo quiero esa unción y yo quiero. Pero cuando viene la prueba de fe, muchas veces tomamos una actitud incorrecta y no queremos dejar que Dios trabaje en nosotros. Pero Dios te dice, no, yo tengo un trato personal con vos. Sí, yo tengo una promesa la cual voy a cumplir, pero las pruebas de fe hacen parte, porque hacen parte del proceso, hacen parte de el conocimiento, la experiencia que vamos adquiriendo, hacen parte de nuestra historia, hacen parte de lo que Jesús hace en nosotros. No solamente lo que hizo en esa cruz, sino que Jesús constantemente hace algo en nosotros. Entonces, en primer lugar, para nosotros superar las pruebas de fe necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la palabra, Jesucristo es la palabra, el Padre es la palabra. Entonces, cuando vos sientas que no podés más, yo te animo a que puedas aferrarte a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, tiene poder. Dice que lo que el Señor quiera hacer en una vida con su palabra, Él lo va a hacer. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, muchas veces nos cuesta contrarrestar lo que estamos viviendo con la palabra de Dios. ¿Y cómo contrarrestar? Esto me lo decía una amiga esta semana y impactó mi corazón. Y yo dije, es cierto, porque hablábamos de que quizás a veces pensamos algo, pero tenemos la evidencia, tenemos la prueba de que eso no es así. No es como lo estamos pensando, no es como nuestra cabeza se lo está imaginando, no es como nuestro corazón nos está, entre comillas, haciendo sentir, sino que es como ya está esa evidencia, puede ser la palabra de Dios, de pronto, no sé, te duele la cabeza toda la semana y estás preocupado y estás ansioso y tenés temor de que te pase algo, pero de pronto te haces un estudio y una tomografía y te dicen que está todo ok, que la tomografía salió perfecta, que tu cerebro, toda la zona
cerebral está perfecta. Pero después te sigue doliendo la cabeza y vos decís, no, me voy a morir, ¿qué me va a pasar? Esas cosas que tenemos los humanos, ¿no? Pero no estás contrarrestando con la evidencia tangible de que vos estás sano. Entonces, muchas veces nos pasa así espiritualmente. Pasamos una prueba de fe, llámese prueba de fe, lo que vos estés pasando en este momento. De pronto a mí me sorprendió estos días algo que no me esperaba, algo que nunca me había pasado y que rompió mi rutina por completo, porque yo siempre lo había vivido de una manera y de pronto esto cambió. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Obviamente ahora lo cuento y me río, aunque todavía no está resuelto, pero lo cuento y me río porque el Señor me dio paz por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio de personas correctas que me dieron palabra de Dios esta semana y el Señor me confirmaba que esto es un pequeño bache, un pequeño pozo en el camino que uno se tropieza y dice, ¡ay, qué pasó! Esto no estaba en mis planes. Pero sí estaban planes de Dios porque muchas veces hay heridas que queremos todo el tiempo cubrir con gasas, pero nunca terminamos de cerrar esa herida o nunca terminamos de ser trabajados en esa área, ¿no? Entonces yo puedo contrarrestar con la palabra de Dios lo que me está pasando. Si yo, por ejemplo, no tengo para comer, no tengo para vestir, tengo palabra de Dios que contrarresta lo que me está pasando. Entonces, si yo tengo necesidad, yo sé que mi Dios suplirá todas las cosas conforme a su palabra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si yo estoy pasando una enfermedad en este momento, un mal diagnóstico, yo sé que el castigo fue sobre Jesús y que por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Entonces, yo puedo aplicar palabra de Dios. Sí, por supuesto, cada vida es diferente, cada alma es diferente. Dios no trabaja con todos igual, pero sí tenés que saber que la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual estamos parados. Su palabra dice que Jesús va a hablar de esto, va a hablar de esta historia, que hay dos casas y es probada por el viento. Son probadas estas casas por el viento. Una fue construida sobre la arena. Dice que cuando viene un viento fuerte se derribó porque no había fundamento en esa casa. Pero la casa que estaba sobre la roca permaneció. Por eso nosotros necesitamos plantar nuestra vida espiritual en Jesucristo, porque Jesucristo nos va a dar todas las herramientas. Amigos, amigas, Jesús nos dejó absolutamente todo. Así que yo hoy te animo, te insto, como me dijeron ayer y me impactó también, fue muy lindo, te insto a que puedas confiar en el Señor, a que puedas depositar tu fe en Él y decirle, Señor, aunque yo esté pasando una prueba de fe, yo sé que voy a crecer espiritualmente, yo sé que voy a tener autoridad, porque esta situación va a traer autoridad, va a traer experiencia santa, experiencia celestial sobre mi vida y sé que voy a ser más que vencedor, porque así lo promete tu palabra. Y sé que voy a ser perfecto y cabal sin que me falte nada, porque así lo dice tu palabra. Y sé que voy a ser paciente, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y hay una obra completa que me espera detrás de esto. Así que confía en el Señor. Te animo a que puedas clamar y puedas decirle, Espíritu Santo, yo quiero escuchar tu voz, pero también quiero fundamentar mi vida en tu palabra. Quizás no lo estaba haciendo, quizás tenía una actitud correcta durante este tiempo, pero hoy tomo la decisión de tener una actitud conforme a tu palabra, conforme a tu corazón, porque entiendo que tu promesa, tu propósito, tu llamado se va a cumplir a como dé lugar y que esto que estoy pasando es solamente una pequeña parte
donde vos me vas a enseñar mucho, vas a enriquecer mi vida espiritual y vas a ayudarme a desarrollar todo lo que pusiste en mi vida. Querido amiga, amigo, te mando un fuerte abrazo. Siempre es un placer compartir con vos, así que nos vemos la siguiente semana.